Castellanos, es un gusto poder encontrarnos nuevamente en esta mañana. Primero, además de darle los buenos días y de desear que estén pasando una buena mañana, me gustaría, a nombre de todas mis compañeras de equipo, felicitarles porque en la reunión que tuvimos previa me comenta que tuvimos 100% de tareas concluidas el día de ayer. Tanto la tarea de la mañana del Zoom como el avance para la elaboración de nuestro programa de prevención y detección temprana. Entonces, quiero felicitarles, sé que hacen un gran esfuerzo en estos cursos de capacitación y bueno, esperamos que así como el día de ayer tuvimos cumplimiento 100%, lo podamos lograr el resto de la semana. Gracias por su presencia, gracias por su participación. Durante esta semana estamos reuniéndonos como comunidad para poder establecer, afinar algunas herramientas que nos permitan dar una atención de mayor calidad a las personas, tanto en el área de la prevención y de la detección de las violencias de género y de la violencia sexual. Y el día de hoy tenemos una participación de compañeras que ellas son psicólogas, son especialistas en el tema de la violencia de género y de la violencia sexual. Y con ellas vamos a estar trabajando para identificar algunos síndromes que se asocian a las personas que viven este tipo de eventos y que les generan un nivel de estrés postraumático. Hoy vamos a trabajar en la primera etapa, es decir, previa al llenado de formatos, es decir, en la atención de primer contacto, en esa entrevista de primer contacto. Y en ese sentido, bueno, agradecemos mucho la participación de psicólogas especializadas en el tema. Y para abrir esta sesión, me gustaría que por favor nos compartieran, vamos a poner un cuestionario igual, son 3 minutos en donde contestaremos cierto, falso, de acuerdo a sus conocimientos, para que las psicólogas tengan un termómetro del nivel de conocimientos que tienen alrededor de este tema. Bienvenidas, bienvenidos. Rosario, si nos haces el favor de colocar el cuestionario. Recuerden que son 3 minutos. Síntomas que definen caracterización y condición que se manifiestan en los
Rosario, ¿ya se terminó la votación? Justo está terminando, ya comparto el resultado. Perfecto. Gracias. Muy bien. Si me abres la pantalla, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. Dice, en la número 1, la respuesta correcta es cierta. La palabra síndrome se refiere al conjunto de síntomas que caracterizan a una condición que se manifiesta en una persona, se asocia a estadios perjudiciales y algunos se pueden identificar en víctimas de violencia. Tenemos un 90% de respuestas correctas. En la pregunta número 2, en una relación de pareja, las conductas violentas pueden ser abordadas a partir de mejorar la comunicación entre ambos, procurando que las mujeres atiendan las necesidades y peticiones de los hombres para evitar ser víctimas de violencia. Esto es totalmente falso. Recordemos que el tema de la violencia no depende de si las mujeres son responsables o no, es una situación de abuso de poder. Y bueno, tenemos aquí un 10% que el día de hoy va a poder terminar de comprender la problemática de la violencia. La pregunta número 3 no la alcanzo a ver, si me abren por favor la pantalla. La leo si quieres, Angélica. A ver, sí, por favor. En el síndrome de Estocolmo, las víctimas de relaciones de pareja violentas presentan conductas paradójicas, como permanecer con su agresor, defenderlos, culparse por el abuso que se ha cometido contra ellas, negar o minimizar conductas amenazantes. El 92% de las personas participantes dijo que era cierto, el 4% dijo que era falso y el 4% dijo que no está segura o seguro. Muy bien, es totalmente cierto. Esas conductas paradójicas las vamos a abordar el día de hoy, pero hay un porcentaje muy alto que logra identificar muy claramente que el resultado es cierto. ¿Y la número 4? Angélica, perdón, Sí. con tu cursor puedes bajar la pantalla para que veas la pregunta. Sí, porque lo estoy haciendo con mi pantalla, que es táctil, y no se mueve por eso. Te la leo para que sea más rápido. 4. Conductas autodestructivas, ansiedad, trastornos sexuales, problemas de relación familiar, social, son algunas de las manifestaciones que pueden presentarse en víctimas de violencia sexual. El 100% contestó que es cierto. Efectivamente, a pesar de que todo el grupo está en una respuesta correcta, hoy vamos a avanzar un poco más acerca de cómo entender estas señales y para ello tenemos la presencia de especialistas en el tema en términos generales. Muy bien con sus resultados, muchas gracias por su participación y estaremos iniciando con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Angélica. Pues les voy a presentar creo que hay unos micrófonos abiertos, les agradecemos lo puedan checar. Mientras presento a las ponentes del día de ayer, el día de ayer tuvimos una sesión de lujo, este día igual continuamos con unas ponentes expertas en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy está con nosotros Victoria Shaday Núñez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Privada del Estado de México, estudiante de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud por parte del Instituto Miguel de Cervantes, cofundadora de la Asociación Psicológica Raíces Violetas AC y directora del área de difusión y desarrollo institucional, la cual se dedica a prevenir e intervenir la violencia contra las mujeres en comunidades vulnerables de México desde el 2018, a través de procesos psicoterapéuticos, círculos de mujeres, conferencias, entre otros. Es diplomada por el Taller Mexicano de Arteterapia AC, certificada por Arigato Internacional y la UNICEF en el taller Aprendiendo a Vivir Juntos. Ha tomado diversos cursos sobre el trabajo en proyectos sociales en comunidades vulnerables por parte de ministerios globales. Es conferencista y tallerista de niños, niñas, adolescentes y adultas, desde hace 6 años en temas psicológicos, psicoeducativos y sociales. Actualmente imparte psicoterapia a adolescentes y adultas dentro de la Asociación Psicológica Raíces Violetas AC, creadora del proyecto Iquiti México, intervención psicosocial y asistencia en donde se promueve la cultura y educación para la paz
a través del tejido solidario y en comunidad. Es activista por los derechos humanos de las mujeres, por lo tanto ha participado en diversos conversatorios, marchas, eventos políticos y sociales del país. Ella va a estar participando en primera instancia, después estará Dayana Arana, quien es licenciada en psicología, especialista en planeación y evaluación educativa, egresada de la Universidad Privada del Estado de México. Es cofundadora de la Asociación Psicológica Raíces Violetas, AC, y directora del área de planeación y operación. Es diplomada en la enseñanza del psicoanálisis por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Histeria y Sexualidad, e Introducción a la Clínica Psicoanalítica por el Instituto Psicoanalítico Netzahualcóyotl, entrevista clínica por el Instituto de Investigación y Enseñanza Clínica Psicoanalítica. Es activista también por los derechos humanos de las mujeres y actualmente imparte psicoterapia a mujeres en Asociación Psicológica Raíces Violetas. Actualmente cursa la especialidad en diagnóstico y tratamiento de las psicopatologías actuales en Unifreud, México. Posteriormente estará la licenciada en psicología Alejandra Campos. Ella es egresada también de la Universidad Privada del Estado de México, es diplomada en psicoterapia cognitiva conductual, también tiene los siguientes diplomados: Introducción a los feminismos, Feminismos en América Latina, Formación de talleristas en perspectiva de género y psicología feminista en ímpetu Centro de Estudios AC. Tiene el diplomado también en intervención psicológica en mujeres que viven violencia por la Universidad de las Américas y neurobiología de la conducta en el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas AC. Así es que bienvenidas esta mañana a trabajar con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a cada una de ustedes en este momento. Y bueno, pues vamos a dar inicio con estos temas tan importantes. Es un honor para nosotras acompañarles. Y antes de comenzar con nuestro tema, manifestaciones psicológicas de daño y síndromes más frecuentes ante el impacto de la violencia sexual hacia las mujeres, algo que quiero recalcar es que todo lo que vamos a escuchar en este espacio son diferentes reacciones ante las violencias. Y es muy importante que tomemos todos estos temas con tanto cuidado, porque regularmente a las mujeres se les juzga por cómo reaccionan ante la violencia. Vemos, yo les voy a hablar del síndrome de Estocolmo, ¿no? Y bueno, es uno de los síndromes donde mucho más se juzga, ¿no? Dicen, pues es que estás ahí porque quieres, ¿no? Lo defiendes, y diversas ideas que están dentro de nuestra sociedad normalizadas. Entonces es muy importante que todo lo que vamos a abordar sepamos que la forma de procesar las violencias de las personas no debe ser estigmatizada. No todas las personas reaccionamos igual. Y no podemos ser juzgadas por cómo reaccionamos a las violencias. Entonces, me gusta siempre poner eso sobre la mesa. Y vamos a comenzar este tema. Invito a que podamos pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a brevemente a tener un poquito de contexto. La siguiente, por favor. Y vamos a identificar qué es un síndrome y cómo se puede diferenciar de una enfermedad, porque síndrome o enfermedad no son lo mismo. Como ya vimos un poquito en el cuestionario y nos da gusto que podamos estar contextualizadas, la palabra síndrome se refiere al conjunto de síntomas, ¿no?, que definen o caracterizan una condición. Vamos a reunir diversos signos, diversos síntomas que se van a manifestar, ¿no? Pueden tener causas o no conocidas y van a ser regularmente reaccionando a algún evento, ¿no? Nos dice aquí la definición: por medio de determinado conjunto de fenómenos o signos en nuestro contexto, ¿no? Entonces vamos a mirar que el síndrome, pues por norma general, el término se asocia a estados negativos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar que un síndrome no tiene causas biológicas, ¿no?, necesariamente.
Si hay síndromes con causas biológicas, por ejemplo, el síndrome de Down, que es igual conjunto de características o signos, pero no es una enfermedad biológica, ¿no? También como el síndrome autista, por ejemplo, etc. Entonces vamos a mirarlo en ese sentido. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Tenemos ahí algunas imágenes, incluso existe el síndrome del colon irritable, el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Tourette, diversos síndromes que podemos ir identificando, ¿no? No vamos a hablar de causas orgánicas o biológicas. Y ahorita con los síndromes, algunos que vamos a ver, pues vamos a identificar cómo son reacciones que se van presentando ante diferentes situaciones, específicamente en las violencias, ¿no?, que viven las mujeres. La siguiente, por favor. ¿Hay diferencia entre un síndrome y una enfermedad? Para comenzar, bueno, como te mencionaba, pues este cuadro de síntomas y signos no tienen causas biológicas necesariamente. Y una enfermedad tiene una causa biológica regularmente y genera cambios reconocibles en el organismo, es decir, altera el estado de salud física. El síndrome no necesariamente lo hace. En algunos casos sí, en otros no. Además, puede ocurrir que la enfermedad no tenga una causa determinada o que no sea conocida también. Entonces, sabemos que hay variantes, pero vamos a irlo diferenciando. No porque una persona tenga un síndrome quiere decir que está enferma. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ante los diferentes encuentros que tú tienes con mujeres, ¿no?, específicamente, tenemos que saber esto de contexto, porque no vamos a abordarlas, a intervenir los diferentes espacios, ¿no?, de docencia, de intervención psicológica, cualquier entrevista, la mirada que tú tengas en el puesto, en el cargo que tú tengas, es muy importante. Un síndrome no es una enfermedad. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Y teniendo esto sobre la mesa, quiero hablarte del síndrome de Estocolmo. ¿De acuerdo? Este síndrome, bueno, justamente como vimos un poquito en la encuesta, es un término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica. Es complicado, sí, de entender, pero de entender desde afuera. Eso también es importante tenerlo presente. Estando adentro, todo lo que se siente, lo que se vive en carne propia, tiene bastante lógica. Tal vez desde fuera, una persona que no vive este síndrome pudiera muy fácilmente juzgar. ¿Ok? Entonces vamos a mirar que, bueno, este síndrome de Estocolmo, ¿no?, brevemente te comparto la historia. Fue en 1973 cuando se acuñó el término debido a un robo bancario en Suiza. Y esto, bueno, fue del 23 de agosto hasta el 28 de agosto. Es decir, el robo duró varios días, ¿no? Los agresores, los secuestradores, tenían a 3 mujeres y a un hombre dentro del banco mismo. Hubo un retén, ¿no?, como aquí, pues de pronto es común. A mí se me hace que duró bastante, ¿no? Igual y por el tiempo ahorita, igual ya es más rápido, pero pues duró del 23 al 28 de agosto. Varios días estuvieron las víctimas dentro de esos espacios, ¿no? Y vamos a mirar que el síndrome de Estocolmo se caracteriza por un estado psicológico en el que la víctima desarrolla una vinculación emocional, ¿no?, una relación, y también es llamado un lazo traumático adictivo. Como te comento, ¿no?, quien lo acuñó fue Nils Bejerot, y bueno, para describir este fenómeno paradójico entre la vinculación afectiva de los rehenes y los captores en el transcurso de un banco en Estocolmo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Estudios internacionales, bueno, se reporta que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra las mujeres, ¿no?, afectando aproximadamente al 30%. ¿De acuerdo? Esta es una estadística en México del 2019. Y vamos a mirar
qué traigo esto aquí? Porque el síndrome de Estocolmo lo desarrollan las mujeres que viven violencia de pareja, puesto que viven con estos agresores. ¿Qué pasó en la pandemia, por ejemplo? Que todavía sigue, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en los primeros meses? La violencia en contra de las mujeres se ha disparado. Y esto no quiere decir que la pandemia, pues, fue la causante, ¿verdad? La pandemia solo reveló lo que ya pasaba dentro de 4 paredes. Entonces, vamos a mirar, ¿no?, que en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos entretejiendo poco a poco cómo, claro, la violencia sexual, la violencia psicológica va a adentrarse dentro de este síndrome, ¿de acuerdo? Es una respuesta psicológica de la víctima para protegerse. Ahorita vamos a irlo entendiendo. Y vamos a tener este acercamiento etiológico del síndrome de Estocolmo. Como primer paso tenemos un aislamiento. Esperemos que podamos irlo comprendiendo poco a poco. Trata de irlo imaginando de pronto en carne propia. No podemos hacerlos desde nuestros juicios. Hay una introducción de la víctima a un entorno donde, pues bueno, todo encuentro alrededor es mínimo. Se va aislando, ¿de acuerdo? Eso es importante. En tus entrevistas, pregunta acerca de este aislamiento, ¿ok? Y también hay una monotonía estimular que ahorita voy a platicarte un poquito más adelante. Esta ideología, la número 2, ¿no?, también va siendo parte, ¿no?, y es entendida como la existencia de un conjunto de valores y opciones revestidos de un argumento motivador, concreto, político, religioso, social. ¿A qué voy con esto, no? Por ejemplo, las mujeres tienen que estar en casa. Vamos a hablar un poquito de la idiosincrasia mexicana, que vas a encontrarte normalizada en muchas mujeres, en las entrevistas, en tus intervenciones, encuentros, incluso si salimos al mercado lo encontramos. Hay una ideología que va a sostener y a normalizar, ¿no? Por ejemplo, no, pues si ya te casaste tienes que estar con tu esposo sí o sí, tienes que protegerlo, atenderlo, tienes que estar, si él no te deja ir a algún lugar, pues no, mejor no lo hagas, ¿no? Aun cuando ya estamos despertando a muchas cosas, todavía encontramos muchas comunidades, lugares donde esto está tan normalizado dentro de la idiosincrasia mexicana y en diversos países del mundo. Entonces vamos a encontrar este discurso normalizado que va a provocar este síndrome en las mujeres. La siguiente, por favor. Estamos colocando los ingredientes sobre la mesa. Tenemos algunas fases. Primeramente, claro que hay una alarma, ¿no? Es decir, la mujer comienza a identificar respuestas psicofisiológicas de la violencia que él ejerce. Tal vez te comparta: tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, no puedo comer bien, no me caen las cosas bien, tengo colitis, gastritis, tengo dolor de espalda. Todas estas somatizaciones es importante que las escuches. Y hay una nula capacidad de afrontamiento ante esto. Y aquí está la clave del síndrome de Estocolmo. Para poder sobrevivir, una persona, el cerebro de una persona va a buscar la forma de adaptarse. Y en lugar de luchar, va a comenzar a esta segunda fase que te voy a explicar, que es la resistencia a partir de la elaboración de creencias irracionales. Va a buscar la forma de poder sobrevivir creando este vínculo afectivo. Aun cuando ella sea maltratada, cuando sea humillada, cuando haya golpes, no tengo la fuerza suficiente para luchar. Además de todo lo que podemos identificar, por ejemplo, la indefensión aprendida. Como lo he intentado tantas veces o lo siento tan inalcanzable terminar este vínculo, esta relación de violencia, y entonces me adapto. El síndrome de Estocolmo tiene que ver con poder sobrevivir ahí.
no tengo la fuerza para esto. Y entonces el cerebro va a comenzar a adaptarse así. La siguiente, por favor. Vamos con la fase número 3, ¿no? Hay un afrontamiento, ¿no? Como te comento, con la poca energía que a la mujer le queda, bueno, intenta afrontar la situación, ¿no? Pero este miedo o ansiedad, pues bueno, no le permiten salir, ¿no? Y hay un montón de creencias, no puedo sin él, mejor es tenerlo a mi lado, ¿no? Y esto se debe a la racionalización que hay y a la normalización también y naturalización de la violencia. Y la fase número 4, hay una adaptación. La víctima comienza a avanzarse debido a las condiciones de violencia, ¿no? Sin embargo, al menos mantiene comunicación y contacto con el agresor. Ahora, hay un asunto intermitente. Ahí me escucho, sí. El agresor en algún momento va a tratar bien a la víctima de forma, pues bueno, inconstante. Y esto va a hacer que esos momentos donde hay cierta amabilidad, porque también tiene que ver con una índole de control, sean, digamos, el agua fresca de esta víctima. Imagínate, después de cuando alguien te trata mal tanto tiempo, ahora de pronto es amable. Ah, entonces sí me quiere. Entonces sí puede funcionar. Entonces las cosas sí pueden cambiar, como esta imagen que estás viendo en pantalla, ¿no? Un beso a una mujer que acaba de ser golpeada. Entonces, este síndrome va a ser una respuesta de supervivencia, ¿no? Que se va a ir formando de experiencias negativas, regularmente verbales, ¿no? Emocionales, por supuesto, de parte del agresor. La siguiente, por favor. Vamos a hablar también un poquito acerca de, brevemente te comparto esta intervención, en 5 minutos cierro este tema para irnos a los demás, ¿no? Yo lo trabajo a partir de la TREC, y la TREC es un modelo que puedes conocer y puedes seguir varias pautas, aun cuando no seas terapeuta, ¿no? Es bastante práctico y puedes aplicarlo en diferentes entrevistas y situaciones, ¿no? Te pongo este cuadro, ¿no? La TREC fue acuñada por el doctor Albert Ellis en Estados Unidos, Kentucky, aproximadamente en los años 60. Y él postula este cuadro ABC, donde le enseñamos a la persona, le enseñamos a las mujeres a separar la situación, letra A, del pensamiento, letra B, de las consecuencias, ¿no? De cómo lo interpreto y las consecuencias conductuales y emocionales. Esto nos va a ayudar, ¿no? Por supuesto, es una teoría muy vasta, ¿no? Es una teoría bastante, pues bueno, compleja a su vez, pero puedes irlo aplicando y esta herramienta puedo dártela para que puedas tú profundizar, ¿no? Brevemente, la situación en lo que sucede, ¿no? Me siento mal porque él me golpea, ¿no? Y entonces, pues no sé qué hacer porque a la vez es mi esposo, estoy enamorada de él, tengo hijos con él, pues no puedo salir de aquí, ¿no? Ve cómo lo interpreto, ¿no? No puedo vivir sin él, la vida va a ser muy difícil, mi vida no va a tener sentido, él se va a enojar mucho si lo dejo, etc., ¿no? ¿Y qué consecuencias tienen esos pensamientos, ¿no? Que son estafas también, porque claro que es posible, bajo un proceso de acompañamiento, bueno, que las mujeres salgan de relaciones violentas. Las consecuencias emocionales, angustia, frustración, ansiedad, estrés, etc. Incluso, ¿no? Conductuales, hay un llanto constante, ¿no? Mis decisiones no me gustan. Separando cada punto, vamos a poder identificar que lo que estoy pensando puede influir mucho en mi forma de decidir en mi vida. La esencia de la TREC es pienso, siento y actúo. Necesitamos separar cada punto para identificar que este discurso y este diálogo interno van a repercutir tanto. Cuando cambio mis creencias, cambio cómo me siento.
Cuando cambio cómo me siento, puedo cambiar mis decisiones. Se escucha muy sencillo y muy lindo de pronto, pero necesitamos tener un acompañamiento. Por ahí, por favor, encargo los micrófonos. Vamos a pasar a la siguiente y finalizamos también, ¿no?, bajo esta línea. Y quiero compartirte esto, ¿no? El refuerzo intermitente que va a tener el violentador va a provocar también este síndrome de Estocolmo como un signo de supervivencia, ¿no? Y reitero, la forma de procesar las violencias no excusa ni justifica o mantiene las violencias, ¿no? Como muchas veces escuchamos, ay, pues es que ella quiere que le peguen, ¿no? A ella le gusta, ¿no? ¿Y por qué no se va?, ¿no? Por ejemplo, de pronto esos juicios tienen que ser eliminados, sobre todo, ¿no?, en tu intervención, en tu encuentro con estas mujeres. Vamos a pasar al siguiente tema. Agradezco mucho su escucha. La siguiente, por favor. ¿Está por ahí mi compañera? Dayana, Sí, ¿tienes? ya. Ok. Sí, ya. Es que estaba de mis audífonos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación yo les voy a hablar de un tema muy importante, que es el síndrome de trauma por violación. Y bueno, para iniciar me gustaría comentarles que en esta práctica, ¿no?, el día de hoy algo que me gustaría mucho que se lleven es la parte de hacerles saber siempre a una víctima de violación o de agresión sexual que esto nunca va a ser su culpa. Es importantísimo el que desde el primer encuentro, desde el primer momento, lo sepamos y se lo hagamos saber a la víctima, ya que hay una serie de creencias y de comentarios que escuchamos normalizadas en la sociedad, y a veces eso a las víctimas les hace creer que ha sido su culpa, ¿no? Que si la falda, que si el lugar, que si el alcohol. Y bueno, algo aquí importante que tenemos que saber es que si tú no das permiso o si alguien te obliga a hacer algo sexual, eso es agresión sexual. Puede ser abuso o violación, depende de lo sucedido. Que alguien les haga daño de alguna de estas maneras nunca será su culpa. Y eso es bien importante que todas y todos lo sepamos. Y bueno, pues primeramente vamos a definir un poquito la diferencia entre la violación y la agresión sexual. Una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado, a cualquier contacto. Sucede cuando alguien te fuerza o te presiona física o emocionalmente a que haga alguna cosa de tipo sexual. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La violación es cuando alguien te fuerza o presiona para que tengas sexo. Bueno, cada estado define los crímenes de violación y agresión sexual de manera diferente. Sin embargo, algo general es que la violación se refiere usualmente a la penetración, ya sea vaginal, oral o anal, ya forzando a la víctima, y puede ser en cualquier parte del cuerpo y también puede ser con cualquier objeto. Entonces, a eso nos referimos con violación. Los siguientes ejemplos y situaciones son consideradas abuso sexual o agresión. Que alguien toque tus pechos, trasero o partes íntimas sin tu consentimiento es un abuso sexual. Que alguien te muestre sus genitales o te fuerce a que los toques sin tu consentimiento también será agresión. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Alguien que frote sus genitales contra ti sin tu consentimiento
Y bueno, esto a veces sucede en lugares con mucha gente como el metro o el metrobús, el autobús. Y esto también es un abuso sexual. Todas estas situaciones tienen un castigo ante la ley. Que alguien te fuerce a que lo beses también es abuso sexual. Alguien que te retiene contra tu voluntad y te besa, te toca o se frota contra ti, también es abuso sexual. Alguien que te da palmadas en el trasero sin tu consentimiento es abuso sexual. No importa si la persona que hace cualquiera de estas cosas es un miembro de tu familia, un amigo, una amiga, alguien con quien mantienes una relación amorosa, sigue siendo incorrecto y sigue siendo un abuso sexual. Si observamos aquí las situaciones que ponemos de ejemplo, todas tienen un patrón en común. De por medio no hay consentimiento. Nadie ha preguntado, ¿puedo? ¿Quieres? Solamente ejercen un control sobre la persona y hacen lo que la otra persona gusta a su voluntad y hacen un objeto el cuerpo de la mujer. Y eso se convierte en un abuso de tipo sexual. Esto es importante que lo sepamos. Cuando llegue alguna chica, alguien a nuestro cubículo preguntando o queriendo expresar lo que sintió, lo que siente, lo que sucedió, es importante que le hagamos saber de esta situación, que le hagamos saber que esto no es normal y que esto tiene un nombre. Lo que tú viviste es un abuso o una agresión sexual, o en todo caso, esto fue una violación. Para que ella pueda poner palabras a lo que sucedió y entonces pueda entender por qué se siente de esta manera. ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué siente que necesita ayuda? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ya que hicimos la diferencia entre lo que es la agresión y la violación, ahora sí les voy a hablar del síndrome de trauma por violación. El síndrome de trauma por violación es un trauma psicológico experimentado por una víctima de violación, que incluye interrupciones en el comportamiento físico, emocional, cognitivo e interpersonal normal. De repente la víctima ya no es la misma de antes. De repente se aísla, de repente está deprimida, de repente ya no se siente a gusto con su cuerpo. Entonces probablemente algo sucedió. Regularmente cuando una persona cambia o empieza a tener ciertas actitudes o comportamientos diferentes, algo está sucediendo. Seguramente es por algo. Entonces podemos empezar a indagar qué es lo que sucedió, si algo pasó, qué es lo que pasó para que ella o él cambiaran, ¿qué fue? Y bueno, este síndrome incluye un grupo de signos y síntomas, así como reacciones psicológicas y físicas comunes a la mayoría de las víctimas de violación. Casi todas las víctimas de violación presentan estos signos y síntomas que inmediatamente te los voy a platicar. Estos signos pueden durar meses, pero también pueden durar años después de lo sucedido. Es por eso que algunas de las chicas, ahí les encargo por favor los micrófonos. El micrófono de Jenny Maite me parece que está abierto. Gracias. Y bueno, estos signos y síntomas pueden estar o repercutir durante meses o años posteriores. Es por eso que a veces cuando las víctimas, después de 10 años, 5 años, 3 años, apenas quieren hablar de lo que sucedió, pues seguramente es porque apenas están recibiendo ayuda psicológica, apenas pueden verbalizar lo que les sucedió. Se identifican 3 etapas de trauma psicológico que puede vivir o sufrir un sobreviviente de violación. La etapa aguda, la etapa de ajuste al externo y la etapa de renormalización. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Les voy a hablar un poco sobre la etapa aguda. Esta etapa se presenta inmediatamente después de lo ocurrido. Y bueno, algunos de los signos o síntomas que pueden
estar ocurriendo en la víctima son pensamiento desorganizado, no se concentra, tener asco, vómito, náusea, ansiedad paralizante. A veces, muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué en ese momento cuando estaba ocurriendo la agresión, por qué no hizo nada? ¿Por qué no la empujaste? Aparte de que esas son preguntas revictimizantes, aparte de eso, pues nosotros que vamos a ser las personas que van a estar capacitadas para atender a estas chicas o chicos que se acerquen, necesitamos saber que existe la ansiedad paralizante, lo que significa que cuando el cuerpo se siente en peligro y no sabe lo que está sucediendo, no sabe cómo reaccionar, entonces lo único que le queda por hacer es quedarse paralizada, quedarse en shock, a veces le podemos llamar de esa manera. Bueno, también puede haber algún tipo de temblor, puede haber algún tipo de obsesión por lavarse o limpiarse. Algunas chicas lo mencionan como que se sienten sucias, ¿no? Y eso suele ser porque alguien hizo uso de su cuerpo. Y bueno, también puede haber confusión y llanto. También sensibilidad aguda a la reacción de otras personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va a estar muy sensible a lo que las otras personas digan. Hay mucho estigma en la sociedad sobre estos temas. Entonces, es importante hacerle saber a la persona que no la vamos a juzgar. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. La siguiente etapa que puede vivir, ¿no? Después de meses, y esto es, hay que saber que no existe una fecha exacta como de, pues ya pasaron 3 meses, ya está en la etapa de ajuste, sino más bien nosotras tenemos, por medio de sus comportamientos, tenemos que saber o podemos determinar o podemos acercarnos a qué etapa está viviendo. Y bueno, los sobrevivientes en esta etapa parecen haber reanudado su estilo de vida normal. Aparentemente están más tranquilas, están empezando a funcionar nuevamente en la escuela, pero a veces sufren simultáneamente una profunda confusión interna. Y es que esto a veces llega como flashazos, ¿no? O sea, de repente aparece y ya. Algo lo puede detonar, ver al agresor, el lugar, la situación, las personas, un comentario que nosotras podamos hacer mal, eso también lo puede detonar. Y bueno, entonces, algunos mecanismos de afrontamiento que pueden aparecer durante esta fase incluye una mala salud en general, ¿no? Descuidarse a sí mismas, a sí mismos, no tenerse, digamos, como esa atención, porque en este momento existe una desconexión entre su psique y el cuerpo, porque alguien más ha usado su cuerpo. Puede existir nuevamente ansiedad y la ansiedad va a ser continua, una sensación de impotencia, hipervigilancia, incapacidad para mantener relaciones, miedo o depresión persistente, cambios de humor relativamente frecuentes, ¿no? Y es que hay muchas emociones que la víctima está viviendo en este momento, pero que no sabe ponerle nombre, no sabe lo que está sintiendo. De por sí, casi no existe la psicoeducación, ¿no? Entonces, de por sí a veces no sabemos lo que estamos sintiendo y decimos, pues es que tengo ansiedad y en realidad lo que tengo es miedo, ¿no? O, pues es que el miedo es parte de la ansiedad, pero eso no lo sabemos, o sea, desconocemos y de por sí, estando bien, desconocemos a veces lo que sentimos y no sabemos cómo expresarlo. Ahora, viviendo un síndrome de trauma por violación, va a ser más difícil. Entonces, también es necesario que sepamos el contexto que la víctima está atravesando para poder decir, ok, no es que ella sea grosera, es que está atravesando por esto. No es que ella no quiera concentrarse en la escuela, es que ella está pasando por todo esto. Hay que estar contextualizadas. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, la etapa de renormalización. En esta etapa, el sobreviviente comienza a reconocer su fase de adaptación. Reconoce el impacto de la violación.
Y bueno, algunas personas que estaban en negación empiezan a reconocer el daño, empiezan a decir, bueno, si esto fue lo que pasó, entonces sí fui violada o fui agredida sexualmente. No es fácil aceptarlo, no es fácil aceptar, decir, soy víctima de una violación. Ahorita vamos a ver por qué, pero no es fácil. Y bueno, también pueden empezar a reconocer el daño secundario de cualquier táctica de afrontamiento contraproducente, ¿no? Por ejemplo, reconocer el abuso de drogas como una forma de afrontar lo sucedido. Empiezan ya a afrontarlo, ¿no? A decir, híjole, creo que a lo mejor estoy consumiendo o casualmente empecé a consumir drogas cuando fui abusada, o el tabaco, el alcohol. Dejé de asistir a clases cuando todo esto empezó a suceder. Ya empiezan a reconocer este daño secundario. Los sentimientos negativos como la culpa y la vergüenza se resuelven y los supervivientes ya no se culpan por el ataque. Claro que para llegar a esta etapa se necesita un proceso psicológico. Si ustedes no son psicólogos, psicólogas, sería importante que hagan la intervención a como en este momento les estamos explicando un poco, pero también que sea importante mencionar que necesitan ayuda psicológica y que empiecen un proceso psicológico. Y bueno, podemos pasar a la que sigue, por favor. Ok. Dentro del marco de intervención, vamos a encontrar algunas tácticas, ¿no? Las consecuencias traumáticas son un suceso común en eventos de violencia. Sin embargo, la buena noticia es que todos tenemos posibilidades de curar el trauma, ¿no? Somos seres humanos y podemos curarnos el trauma. Claro que no, es más difícil cuando lo vamos a hacer solos, ¿no? Pero podemos hacerlo, podemos adaptarnos aún a esta violencia, ¿no? Aunque no sería lo mejor. La persona no debería, de hecho, ni pasar por esto, ¿verdad? Pero bueno, aún así podemos adaptarnos. Por el hecho de ser seres instintivos con capacidad para sentir, responder y reflexionar, nos ayuda a comprender los procesos del trauma y su cura. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le dices a la víctima, bueno, es normal que tengas miedo, entonces esta persona va a comprender que su miedo era un proceso del trauma. Y entonces podrá empezar a decir, ok, esto tal vez es normal, tal vez estoy actuando por lo que sucedió, pero también puedo modificarlo. En estos casos, la psicoeducación para las víctimas puede ser de mucha ayuda. A lo mejor compartirles algún tipo de material les puede ayudar. Debemos entender el cuerpo y la mente como una unidad para poder lograr la cura del acontecimiento traumático que implica una agresión sexual, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo y la mente como una unidad. Cuando la persona está viviendo una agresión sexual, o una violación en este caso, la persona, su mente está en otro lugar porque está haciendo una evasión de la realidad, está haciendo una evasión de lo que sucedió. A lo mejor en ese momento solamente se concentra en lo que está sintiendo, a lo mejor solamente se concentra exactamente en miedo o trata de dispersarse. Entonces, la mente está aquí la mente está allá y el cuerpo está aquí, lo que hace que se cree una confusión. Es por eso que muchas veces las chicas o los chicos no quieren saber cómo es su cuerpo, no me das con mi cuerpo, porque en ese momento, digamos, como que sufrió incluso como una despersonalización, por así decirlo, no una evasión. Entonces, es por eso importante a lo mejor darle algún tipo de ejercicio que les sirva para volver a conectarse consigo mismas. Puede ser alguna, por ejemplo, la técnica de relajación como de mindfulness, esto puede servir un poquito, ¿no? Donde puedan volver a conectar con el cuerpo. Y bueno, pueden investigarlas, ¿no? Pueden investigar en Google algún libro de mindfulness o de técnicas de relajación. Al momento de trabajar con víctimas, es elemental considerar que el componente social, los mitos y las adjudicaciones a la víctima sobre la responsabilidad de la agresión sexual constituyen elementos que obstaculizan la elaboración de la experiencia, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que los componentes sociales, esto que comúnmente se repite o llegamos a repetir en algún momento,
¿Qué hacías esta noche? ¿Y por qué ibas así vestida? Todo eso hace que la víctima tarde más en sanar. Es por eso importantísimo que no lo revictimicemos, ¿no? Si nosotros somos la primera persona a la que se lo va a contar, imaginen, eres la primera persona a la que se lo va a contar y tú le dices que ella tuvo la culpa, no va a volver a verbalizarlo. No va a volver a decir qué fue lo que sucedió, porque va a tener miedo de esto, va a tener miedo de la reacción de las demás personas. Es por eso que es importante no revictimizar y al contrario, dar una escucha activa, dar una escucha real. Si no sabemos qué decir, mejor realmente hay que decir, no sé qué decirte, pero sé que no es tu culpa. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ok, bueno, algunas de las principales alteraciones emocionales que presentan las víctimas son las siguientes. Culpa. En la que viene les voy a explicar un poquito sobre la culpa. También ansiedad y angustia. ¿Qué puedo hacer si la chica o el chico tiene ansiedad y angustia? Enseñarle técnicas que reduzcan la ansiedad, ¿no? Como les comentaba, alguna técnica de mindfulness, alguna de imaginación guiada puede ser también. Las podemos encontrar incluso en YouTube, en algún libro. Miedo. La persona tiene miedo. Hay que recomendarle crear soluciones para situaciones donde se sienta con miedo. Bueno, es que yo cuando venía a la escuela tomé el autobús y en el autobús me tocaron sin mi consentimiento. Ok. ¿Hay alguien que te pueda acompañar al autobús? En ese momento habrá alguien que puedas contactar. Hay que empezar a crear soluciones para que ella no se sienta con miedo, para que sienta que ella puede protegerse a sí misma. Bueno, pues entonces a lo mejor, y no sé, ya venden taser, ya venden gas pimienta, a lo mejor, y bueno, si eso te va a hacer sentir segura, pues lleva un gas pimienta y lo usa si es necesario. Hay que también enseñarles que pueden existir la autodefensa. Puedes defenderte. Y bueno, enojo. Evidentemente la persona va a estar enojada. Hay que enseñarle a focalizar el enojo. El enojo no debe volcarse a sí misma. Estoy enojada. ¿Con quién? ¿Con quién estás enojada? Con el agresor. No estás enojada contigo misma, ni con tus padres, ni conmigo, ni con la escuela. Estás enojada con el agresor. Hacia allá va el enojo. Tampoco que se vuelque sobre sí misma. Es que yo no supe hacer nada. Es que, ¿qué ibas a hacer de diferente? ¿Qué podías hacer en ese momento? Si en ese momento estabas llena de miedo, estabas paralizada, estabas en shock, ¿qué podías hacer de diferente? Enseñarle también que no es su culpa, porque para empezar ni siquiera debió haber sucedido. Entonces, si se pudo o no se pudo defender, eso ya sale sobrando. Para empezar, ella no tenía que haber sido agredida. Bueno, también se puede presentar tristeza y esta tristeza se puede convertir en depresión. Entonces, hay que enseñarle a retomar poco a poco las actividades de su vida cotidiana, ¿no? Esto que te sucedió es muy lamentable y claro que va a traer repercusiones, pero no tienes que vivir con ese daño toda la vida. Tienes derecho a volver a hacer tu vida cotidiana. No le debes nada a nadie, no le debes la tristeza a nadie. Solamente te debes a ti misma retomar tu vida y poco a poco que vaya haciendo actividades que retomen su vida cotidiana. Irritabilidad. Identificar en qué momento situaciones se siente irritable y por ahora no exponerla a esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si la víctima, bueno, ahora me siento incómoda cuando traigo falda, ¿no? Bueno, pues a lo mejor te doy chance de que traigas el pants de la escuela estos días, por ejemplo, ¿no? Identificar en qué momentos o situaciones se siente irritable, ¿no? Y no exponerla a esas situaciones porque en este momento se encuentra vulnerable. Y todo esto, como ya les había comentado, todo esto puede hacer que vuelva a caer en alguna de las etapas anteriores, ¿no? O que vuelva a tener ansiedad, o que finalmente es volverla a exponer. Bueno, podemos pasar a la que sigue, por favor. Ok, ¿qué otros procesos puedo trabajar con la víctima? Crear un marco de seguridad, es decir, un encuadre terapéutico que contenga lineamientos que ambas partes tengan que cumplir
así como proveer una sensación de seguridad y confianza. Es decir, bueno, de esto que tú me platiques, no se va a enterar nadie hasta que tú quieras. Si tú no quieres que yo le diga a nadie, no lo voy a hacer, solamente hasta que tú tengas el tiempo o estés preparada. No invadir el espacio personal de la paciente, ¿no? Es decir, no acercársele demasiado. En este momento recuerden que su cuerpo ya fue antes invadido. Entonces, si nos sentamos al lado de la víctima, puede que nuevamente se sienta invadida. Ahorita está muy vulnerable. Es mejor guardar la distancia y no invadir su espacio personal. No infringir ni quebrantar los acuerdos mutuos, ¿no? Es decir, si la víctima no lo contó en confidencialidad, no podemos platicárselo a otro maestro o a alguien más que lo sepa, ¿no? Porque pues esto va a vulnerar nuevamente su confianza y entonces se va a cerrar y en vez de vernos como una persona con la que se pueda acercar, nos va a ver como un detonante. Respetar cuando ya dice no. ¿Quieres hablar de lo sucedido? No. Ok, está bien. No podemos forzarla, porque recuerden que ella ya ha sido antes forzada a otras situaciones y entonces es volver a hacerla sentir que su no tiene validez. Y bueno, respetar su proceso sin forzarla, ¿no? Ya lleva 6 meses así. Sí, y tiene derecho de permanecer así 6, 3, 5, los años que necesite para poder sanar. Cada quien tiene un proceso diferente. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Y bueno, lo que les comentaba de la culpa, cómo trabajar la culpa. La culpa es lo primero a lo que nos vamos a enfrentar y es lo primero a lo que nos va a permitir o nos va a atrasar. Nos va a permitir avanzar o no nos va a permitir avanzar, ¿no? Regularmente la víctima se siente culpable por no haber podido detener el abuso. La víctima tiene un mal concepto de la palabra víctima, ¿no? Es decir, si le decimos, es que tú fuiste víctima, va a decir, no, yo no soy una víctima, porque a pesar de lo que me sucedió, yo he podido salir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una mala referencia, un mal concepto de lo que es una víctima. Regularmente pensamos que es alguien que se victimiza, alguien que se hace, alguien que te haces la víctima, así como desvalidar lo que la persona siente, ¿no? Ay, te haces la víctima. No, no es para tanto, te haces la víctima, ¿no? Pero en realidad aquí la persona sufrió un ataque del tipo sexual. Entonces, es una víctima y hay que hacérselo saber, ¿no? A ver, una persona víctima es aquella persona por la que se le fue, se le impulsó un control sobre ella y a ti te lo hicieron, ¿no? ¿A poco le llamarías a, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mamás que han perdido hijas víctimas de feminicidio, ¿a poco tú le llamarías a esas mamás, ay, es que tú te haces la víctima? Pues no, y también ellas sufrieron una agresión de otro tipo y tú también, entonces tú también tienes esta validez de ser una víctima. Entonces hay que volver a construir, hay que volver a darle otro significado de lo que significa justamente la palabra víctima. Y bueno, hay que empezar a quitar la culpa. Tú no tienes la culpa, ¿no? Para empezar hay algo que se llama consentimiento. Y si nadie te preguntó tu consentimiento, entonces no tenían por qué agrederte, no tenían por qué tocarte. No diste tu consentimiento. Y bueno, hay que comentarle sobre la jerarquización que existe entre ella y el abusador para que ella observe que no pudo hacer algo distinto. Es decir, bueno, es que yo fui agredida por mi padre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esa persona es más grande que tú, tiene una jerarquía, no te han dicho que le hagas caso, que lo obedezcas. Y tal vez por eso te dio miedo. Entonces, hay que también comentarle sobre la jerarquización, si es que existe, ¿no? O, bueno, tal vez fue un compañero, pero ese compañero es más grande que tú físicamente. Tal vez por eso tampoco pudiste hacer nada distinto, ¿no? O sea, si existe una jerarquización, hay que hacer que la observe para, pues, quitarle este peso de pude haber hecho algo distinto. Y bueno, también por último, también hay que hacerles saber sobre
la percepción que tiene la persona, ¿no? Esto es parte de la jerarquización, ¿no? Si la agresión viene de la parte de un familiar, esto va a hacer que la percepción que ella tenía de la persona haya permitido también que la otra persona la manipulara, ¿no? Hazme caso, te voy a acusar, te voy a castigar, ¿no? Todas estas situaciones que finalmente son una manipulación para que la víctima tenga miedo, ¿no? Y entonces sea más fácil someterla. Y bueno, podemos pasar a la que sigue, por favor. Lo que no podemos hacer es decirle cómo podría haber evitado lo que sucedió. Pues es que no hubiera salido tan tarde de casa. Eso no se lo podemos decir, ¿no? Porque simplemente es algo que ella no tenía que haber vivido. Presionar para que hable con la policía. ¿En qué momento vas a denunciar? ¿Para qué haces tu denuncia aquí? Ve y hazla allá en la policía. No podemos decirle eso porque simplemente es su proceso, es un proceso personal. Solamente ella sabe en qué momento va a estar preparada para hablar de lo que sucedió. Incluso, ¿no? Sabemos que muchas veces en la policía hay mucha revictimización. Tal vez ella no está preparada para enfrentar esa revictimización. Y bueno, también la otra parte es insistirle en el tiempo. No, es que ya deberías estar mejor, es que ya pasó mucho tiempo, ya supéralo. O sea, eso no se lo podemos decir, ¿no? Porque simplemente lo que sufrió fue una agresión. Entonces, cada quien necesita vivir su proceso. Y también nosotras o nosotros podemos decírselo de esa manera, ¿no? No importa el tiempo que te tardes, es tu proceso. Tú date tu tiempo necesario para hablarlo, para conectar contigo, para trabajarlo, ¿no? Aquí voy a estar yo para apoyarte. No existe una manera correcta de reaccionar ante una situación así. La persona puede manifestar distintas emociones y es importante no criminalizarla, ¿no? O sea, si ella se suelta a llorar, si ella está enojada, es importante no criminalizar lo que siente. Es válido esta parte de a lo mejor no reaccionar como normalmente está, tranquila tal vez, pues no, evidentemente no vamos a poder reaccionar tranquilas o de la mejor manera o lo políticamente correcto. Eso aquí no va a existir. Entonces ella tiene el derecho de expresar todo esto como mejor le quede a ella, como mejor lo sienta. Y bueno, podemos pasar a la que sigue, por favor. Ok, bueno, pues esta ya fue la última diapositiva. Y en cuanto a la situación del síndrome de violación, creo que es importante saber y mencionarlo, y lo vuelvo a mencionar nuevamente, ¿no? No revictimizar a la persona, explicarle un poquito de lo que puede vivir, incluso no decirle como, puedes vivir todo esto y va a ser hasta cierto punto normal. Entonces, también explicarle a la chica que no tiene que criminalizar lo que siente. Y bueno, pues a continuación mi compañera les va a explicar un poco del trastorno de estrés postraumático. Gracias, Day. Les encargo sus micrófonos, por favor, para que podamos tener una mejor audición. Y vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático. Cuando hablamos de un trastorno, pues ya hablamos de varias características, varios síntomas que están en una persona y que no son explicados por una situación específica, sino que pueden tener muchísimas explicaciones que puede englobar principalmente lo biológico, lo social y lo psicológico o emocional. Esto sería como una diferenciación entre el trastorno y el síndrome. Además, un trastorno ya está dentro de nuestro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ya lo podemos checar ahí en el CIE 11 o CIE 10 también, que son manuales para diagnóstico de tratamiento psiquiátrico y que siempre van acompañados también de tratamiento psicológico. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Primero que nada, pues hay que entender que las mujeres que viven situaciones violentas muchas veces no son conscientes del daño que han vivido. Esto es importante que como psicólogas, psicólogos, como personas que atendemos este tipo de situaciones, lo tengamos muy, muy presente.
que muchas veces ellas no son conscientes, por lo que ya veíamos del síndrome de Estocolmo, o también por el síndrome de violación. Y esto pues es debido también a la normalización de la violencia. En esta sociedad en la que vivimos, la normalización de la violencia es muchísima. Toda la violencia hacia la mujer se ve sustentada por el Estado, por otras personas, por todo lo que consumimos a través de medios, que pueden ser películas, series, telenovelas, libros, todo lo que nos dan, la música incluso, viene cargada de esta normalización de la violencia. Y es importante que al hablar de las secuelas de la violencia, tengamos presente que la paciente, usuaria, clienta, como la quieran llamar, puede estar renuente a dicha información. O sea, no podemos solamente decirle, tú tienes estrés postraumático o tú sufres de este síndrome de Estocolmo, porque puede generar un impacto en ellas. De por sí ya el impacto que tienen por lo que están viviendo, y darles esto es como patologizar. Por eso es importante abordarlo muy sutilmente, de maneras muy empáticas, para que puedan tomarlo bien. Por lo tanto, debemos manejar la información de forma empática y con aceptación incondicional. Aceptación incondicional nos referimos a que si la mujer no quiere hablar, hay que respetar. Si no quiere profundizar en el tema, hay que respetar esa parte. Podemos acercarnos de otras formas, aceptando siempre su proceso. No vamos a forzar ningún proceso. Ellas van a su ritmo y nosotros como acompañantes solamente es eso, ir acompañando los momentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí les quise poner un poco la diferenciación. Se manejaba el DSM-4, la versión revisada, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En el DSM-4, que fue la versión que se usaba hasta 2013, que todavía en algunos lugares está vigente, lo encontrábamos en la clasificación de los trastornos de ansiedad. En el DSM-5, que ya es el que empezamos a manejar a partir de 2013 y que todavía puede sufrir cambios porque no es la versión revisada, encontramos que hicieron muchos movimientos, muchas categorías diferentes. Se abrió una nueva categoría que se llama trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Dentro de esta ya podemos encontrar el estrés postraumático. Lo que podemos ver aquí es que está todavía más específico, ya no está dentro de los trastornos de ansiedad, sino con los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Nos da un ambiente, un contexto mucho más específico de lo que podemos encontrar. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de los criterios. Como les decía, podemos utilizar pues toda esta información que nos dan estos manuales, algunos otros manuales que nos puedan dar con la información, pero es importante que sepamos que tenemos a una persona frente a nosotras. No es nada más como, a ver, dime tus síntomas, voy revisando y sí es esto. Porque eso es un trato muy despersonalizado. Y lo que estas personas necesitan es que tengamos un contacto con ellas. Cuando viven violencia, también se ve coartada esa parte. La persona en la que confiaba me violentó, o una persona que no conocía me violentó, se ha roto mi confianza en general. Entonces, como sus acompañantes, tenemos que brindarles esta confianza. Por eso es importante saber, conocer cuáles son estos criterios de diagnóstico, pero siempre tener presente que estamos con una persona. El primer criterio, que lo vamos a denominar así, criterio A, es que debe existir un trauma grave ante algunos sucesos que pueden culminar en la muerte, en la lesión grave o el abuso sexual. Y debe tener dos características para que se considere un factor de estrés y que tiene una intensidad fuerte para considerarlo un trauma. Debe estar la muerte, la amenaza de muerte, heridas, lesiones graves o violencia sexual. Esto, si se dan cuenta, podemos verlo, sí, en un contexto público, en la calle, pero también se puede dar dentro del ámbito privado, dentro de casa. Puede ser por parte de padres, de tíos, de hermanos, de abuelos, de cualquier persona que vive ahí y de la pareja. Es importante también que sepamos esto, que la violencia dentro del hogar
es muchísima y que también genera estrés postraumático. Y el segundo punto es que debe haber sido experimentado en persona. En persona es que directamente nuestra paciente haya tenido una lesión grave o un abuso sexual, o que haya sido testigo. Puede ser que a lo mejor no era ella quien golpeaban, pero ella veía cómo su madre era golpeada, o veía cómo la hermana o la prima vivían el abuso sexual. Entonces, por eso les pongo aquí de forma directa o indirecta, porque estos dos nos van a dar este contexto de que el trauma es grave y que la persona pues sí puede estar pasando por este trastorno de estrés postraumático. Aquí es importante que lo preguntemos, siempre recordando que tenemos a una persona que tiene un problema enfrente y que podamos investigar en esto. ¿Cómo te sentías tú cuando mirabas esto? ¿Crees que tiene alguna repercusión en tu vida? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te sientes? Suenan muchas veces a preguntas cliché. ¿Cómo te sientes ante esto? Pero es una pregunta necesaria. ¿Cómo te sientes con esta situación ahora en la actualidad? Pasamos a la siguiente, por favor. El criterio B es que el paciente o la paciente experimenta el estrés mediante alguno de estos puntos. Puede tener recuerdos recurrentes e intrusos que generan malestar. Pueden ser imágenes, pensamientos o percepciones. Es decir, la persona puede decirnos que se acuerda mucho de lo que sucedía o que está haciendo cualquier cosa y de repente le vienen esos recuerdos. Aquí es importante que seamos muy empáticas también, que no digamos como, ay, pues piensa en otra cosa o es que tú, ¿por qué estás pensando en eso? Hay algunas teorías, algunas creencias que a veces nos dicen, es que le gustó y por eso sigue recordándolo, pero no, es un proceso cognitivo. Y lo que podemos ver aquí en este malestar, pues es que su mente, todos sus procesos mentales, cognitivos, no logran darle un sentido a lo que ocurrió. Por eso está constantemente repitiendo este patrón de pensamiento, porque necesita darle orden. Como nos generó un trauma, como lo veíamos en el criterio pasado, es difícil que la persona pueda entenderlo. Y a partir de este no poder entenderlo, también surge la culpa. Todavía estamos en la de criterio B, por favor. Entonces, aquí es importante que vayamos viendo cómo se juntan todos estos criterios y cómo también se van haciendo presentes o manifestándose en la persona. El punto B es que puede haber sueños recurrentes sobre el acontecimiento. Esto es lo mismo. Todo esto tiene que ver con procesos mentales. Vamos a ver que se presenta en sueños por la misma situación. La persona no está teniendo los recursos cognitivos necesarios para procesar esta información. Como acompañantes, como psicólogas, lo que tenemos que hacer es acompañar. Puedes hablarnos del tema si tú deseas. No es necesario entrar en detalles. Hay muchas personas que viven un trauma de este tipo y no les gusta entrar en detalles. Solo te hablan del contexto. Y está bien. Recuerden que tenemos que respetar todo el proceso y no es necesario que sepamos detalles. Solo lo que la persona nos quiera compartir. El punto C es que la persona actúa o siente que el acontecimiento traumático está ocurriendo también. No hay que confundir esto con una psicosis. Hay que ver que es parte del trastorno de estrés postraumático y que es parte de todos estos procesos cognitivos. Que si esta persona, vamos a suponer que vivió una violación en la calle, iba caminando hacia el metro, una calle oscura, alguien la agarró, no supo ni cómo fue y ocurrió la violación. Puede ser que ella, cuando tenga que retomar sus actividades, vaya caminando por la calle, aunque tome otra ruta, y sienta que alguien la va siguiendo y hasta termine corriendo o pidiendo ayuda, no queriendo salir porque sabe, ella lo procesa como si esto estuviera ocurriendo, pero es parte de lo mismo. Quedó un trauma y ella va a tratar de resolverlo en otros momentos. El punto D es el malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que recuerdan el acontecimiento traumático. Va a ser muy normal que en este ejemplo que veíamos de la chica,
cada vez que pase por una calle oscura, venga este malestar psicológico muy intenso. Ahí ya podemos verlo también como un trastorno de estrés postraumático, que de verdad no pueda pasar por esas calles, que le cueste muchísimo trabajo. Y en casa lo mismo, que cuando está viviendo violencia por parte de alguien, como veíamos de forma directa o indirecta, ante la presencia de esta persona pueda sentir este malestar psicológico, que se va a presentar, como nos comentaba mi compañera Dayana, con síntomas físicos, como el vómito, el dolor de cabeza, gastritis, colitis, dolor de cuerpo, todos estos nos van a hablar de este malestar. Y por último, las respuestas fisiológicas ante estímulos internos y externos que recuerdan el acontecimiento traumático. A lo mejor la chica pasa por la calle y se marea y hasta ha tenido que detenerse porque siente que se va a desmayar. O cada vez que pasa por esos lugares siente ganas de vomitar y alguna vez ha vomitado. Todo esto nos va a hablar de el criterio B, que es la reexperimentación del suceso. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar del criterio C y va a ser la evitación. La persona intenta establecer un distanciamiento emocional al evitar factores que le recuerdan el trauma de la siguiente forma. O sea, lo que va a hacer para evitar todas estas situaciones es, en primer lugar, va a haber esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si tenemos a una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático o que sospechamos que tiene este trastorno, difícilmente nos va a contar qué fue lo que pasó, porque está tratando de evitarlo. Ha pasado muchas veces en consulta que personas, mujeres con estos problemas, no quieren hablar y entonces empiezan como de, es que ahora sí te voy a platicar. Y me empiezan a platicar un poco y de repente ya están hablando de otra cosa totalmente diferente. Podemos llevarla de manera muy amable, muy respetuosa, decirle, me estabas contando de esto, ¿quieres continuar o hablamos de otra cosa? Esa sería nuestra forma adecuada de intervenir. No confrontarla con un, ya te diste cuenta que no quieres hablar, porque eso puede ser agresivo para ellas. Lo más importante es, sí te hago el reflejo de que te desviaste, pero te doy la opción, ¿quieres continuar? O hablamos de este otro tema que me estabas hablando, para que ellas vean también que tienen esa posibilidad. Como son personas con estrés postraumático, es muy importante que no las orillemos a hacer cosas, que tengan la opción de decidir qué es lo que quieren hablar, qué es lo que quieren trabajar, y en algún punto vamos a llegar a esto. Hay que llevarlas muy poco a poco. El punto B es evitar lugares y personas que le recuerdan al evento traumático. Aquí pues vamos a ver que la persona, en el caso que veíamos el ejemplo de la violación en la calle, puede evitar esos lugares y evitar cualquier situación así. Tal vez se le haga el hábito de tomar un taxi todos los días o de cambiar de trabajo, incluso renunciar para no tener que pasar por ahí otra vez. Tal vez si el día de la violación iba hablando con su amiga por WhatsApp, hablando por teléfono, tal vez no quiera escucharla otra vez. Se aleje de esa amiga porque le recuerda el evento traumático. El punto C es la incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. Esto también hay que tenerlo mucho en cuenta, que cuando una persona que acaba de sufrir una agresión va a denunciar, no siempre se va a acordar de todo o va a tener recuerdos que pueden ser falsos de alguna forma, como el, ya sabía yo que venía a denunciar una violación, pero ahorita ya no me acuerdo. Y te preguntan, ¿no? ¿En qué calle iba? ¿Por dónde iba? No me acuerdo. Y hay que entender esta parte. No es del todo válido decirle como, ay, ¿cómo no te vas a acordar si acaba de pasar? No, de verdad se olvida porque es un evento traumático. Si habláramos de biología, estaríamos pensando en que un conjunto de sinapsis de neuronas haciendo contacto se rompió en ese momento. Entonces, sí, se olvida, aunque esté muy reciente el suceso, pueden olvidarse muchas partes. El punto D es la falta de interés en actividades significativas. Si la persona el otro día tenía un evento, si está estudiando para algo, puede ser que esto pierda importancia.
ya no va a tener la importancia que tenía antes del suceso. Y es un punto que también hay que respetar y hay que intervenir ahí para que no se sienta culpable, como que diga, es que ahora ya me siento fracasada porque no puedo hacer esto. Sí, pero sea un poco más amable contigo porque acabas de vivir un suceso difícil. Es normal que no tengas ganas de hacer ciertas cosas. Puede haber desapego, es decir, que las personas que son de su confianza también se queden un poquito de lado, que esta persona no quiera hablar. Y puede haber restricción de la vida afectiva y una sensación de un futuro limitado. Es decir, muchas personas con trastorno de estrés postraumático tienen esta idea muy fundamentada de que su vida ya no va a ser igual nunca, pero no lo ven como algo positivo, como que bueno, vas a aprender algunas cosas o todas las personas cambiamos, no lo ven así. Lo ven como que siempre van a estar mal y ya no van a poder seguir con su vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar del criterio D. Y aquí nos dice que pueden presentarse síntomas persistentes de aumento de la activación física, como tener dificultades para mantener o conciliar el sueño. Esto va a ir relacionado con el miedo que se vivió. Cuando hablamos de un trauma, hablamos de un suceso que provocó un miedo muy intenso en la persona, como lo veíamos en el criterio A. Es un suceso grave. Al tener este impacto, la persona no sabe bien cómo reaccionar, se activa todo el sistema nervioso simpático, generando el miedo, todos los elementos del miedo, para poder defenderse, luchar o también para quedarse inmóvil. Puede ser que suceda esto como reacción del miedo. Ante esto, el sistema nervioso pues ya no sabe en qué momento hay un peligro y en cuál no. Como la persona cognitivamente tiene miedo casi todo el tiempo, se está pensando en que puede volver a pasar o en lo que sucedió, el sistema nervioso está activo todo el tiempo. Por eso es difícil conciliar el sueño. Y también puede haber irritabilidad o ataques de ira, esto porque el sistema está desgastado de tanto que está en activación. Y porque emocionalmente, pues la persona no está del todo bien. Puede haber irritabilidad o ataques de ira, también porque no puede procesar lo que sucedió y por la culpa que puede surgir de esta situación. Puede haber dificultad para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto. Todo esto tiene que ver con el sistema nervioso y con que está haciendo su función de responder ante una situación de miedo, pero está fuera de control, porque se está activando cuando la situación ya no está presente. Y además de los síntomas de los criterios B, C y D, hay que ver que se pueden prolongar más de un mes, este es el criterio E, y que dichas alteraciones provocan malestar clínico significativo, así como deterioro social, laboral o de cualquier área importante para la persona. Este es el criterio F. Para que podamos ver que es un trastorno como tal, debe cumplir con estas, que tenga más de un mes viviendo esta situación después del suceso traumático y que las alteraciones provoquen un malestar clínico significativo. Esto se refiere a que la persona puede dejar de trabajar, de ir a la escuela, de atender las labores que normalmente hacía, de tener una vida social y pues ya se aísla. Puede estar esa parte de aislamiento también. Hay que tener en cuenta también que se da ante la violencia y también cuando terminamos un ciclo de violencia. Cuando hay una ruptura en una relación que era violenta, después de que se termine esa relación, es cuando vienen estos síntomas, estas características del trastorno de estrés postraumático. Y también es importante que lo sepamos, que no veamos como que, pues ya terminaste con el agresor, ya está bien. Porque por un lado puede ser que el agresor no se quede conforme y esté buscando a la persona, pero también por otro lado están todos los pensamientos que puede tener la persona de lo que pasó, de lo que vivió.
muchas mujeres que viven violencia no se dan cuenta en realidad y puedes tener la sensación y no lo saben bien, siguen pensando como que sí hay algo que me molesta, sí ya sé mucha teoría de la violencia, pero aún no lo sienten como algo propio, como algo que sea de ellas. Entonces terminan la relación gracias al proceso, toman la decisión, pero es hasta después, cuando terminan esta relación, que se dan cuenta que de verdad estaban viviendo violencia y que lo que les decía su cuerpo era esto, que estaban viviendo violencia y entonces empiezan apenas con esta situación del trastorno de estrés postraumático. Por eso es importante acompañarlo. Está bien, a lo mejor nuestro objetivo en terapia era que la persona dejara su relación, está bien, pero hay que tener presente que después de la relación es cuando tenemos que intervenir con esto, porque es cuando se va a presentar, cuando va a empezar a recordar lo que pasaba. Una situación extraña, podríamos decir extraña, que se da dentro del trastorno de estrés postraumática después de una relación violenta, es que muchas veces las pacientes creen extrañar a la persona. En esta parte donde hablábamos de los procesos cognitivos, del poder reajustar todo lo que pasó, comienzan a confundir esos recuerdos con el amor, con decir, es que todavía lo extraño porque pienso mucho en él. Pero es un mecanismo sobrecompensador, porque están recordando la violencia, están ajustando a nivel cognitivo lo que sucedió, pero como es molesto, como es dañino y nuestra mente está encargada de que nos adaptemos, comienza a pensar también en lo bueno. Es como sobrecompensar. Estás pensando tanto en lo doloroso que te voy a mandar estímulos que fueron positivos para que lo pienses. Y aquí tenemos que usar todas las herramientas que tengamos disponibles. Yo les recomiendo muchísimo utilizar violentómetro, el ciclo de la violencia, que podemos encontrar ciclos de violencia en 3 fases o en 5. También está toda la información muy completa. Y hay que usar siempre, siempre la aceptación incondicional. Porque nuestra paciente puede pasar por el proceso de decir, ya dejé la relación, estoy muy bien, y de repente se cae. Pero es por esta situación del trastorno de estrés postraumático. Por eso la aceptación incondicional es muy, muy importante. Debe ser algo que no se nos olvide. Y si les parece bien, voy a leer unos mensajes que vi por aquí. ¿Nos ayudan con sus micrófonos, por favor? Nos dice Guadalupe, sugerencia, no olvidar que no todos los orientadores son psicólogos y por favor recalcar formas de intervención y límites de intervención en el área de orientación, porque suele pasar que un orientador sin la profesión intenta realizar la labor psicológica y no una canalización con un profesional. Gracias por ese comentario. Sí, es importante que si no son psicólogos o psicólogas, solo acompañan, puedan tener todo este bagaje, pero también aceptar cuando ya su conocimiento llegue hasta ahí, está bien. Es la labor que ustedes cumplen y que después se puede transferir a la persona, poder canalizarla con alguien que tenga mucha más especialización en estos temas. Eso es importante y es nada más para que puedan tener una buena labor como acompañantes. Y Jenny dice, tuve un estudiante que vivió un ataque sexual por parte de 3 de sus compañeros en la secundaria. En su aula de clases la tiraron y la sometieron. Uno de ellos se bajó los pantalones. Estaban sus compañeros y a los jóvenes les pareció gracioso. Afortunadamente, una de sus compañeras fue por el maestro, que también era el director, pero todo quedó como una broma. Desde entonces la estudiante había tenido problemas de ansiedad y miedo y angustia. En el plantel sus calificaciones iban bajando y ya no quería asistir a la escuela, claro. Durante 3 años visitó varios psicólogos, pero le dijeron que solo eran berrinches, que estaba tomando de pretexto lo que le pasó. Todos los adultos a quien ella acudía llegaban a la misma conclusión, dando toda la responsabilidad a la joven. Por eso tardó mucho en acercarse a orientación educativa en el plantel. A partir de ese momento se le dio validez a sus síntomas y se le dio importancia a lo que vivió.
aparte de quitarle la responsabilidad de esto. Sí, muchas gracias por este comentario también. Es una palabra súper importante, gracias por comentarla. El validar lo que le pasó a la persona, validar el cómo te sientes, validar todo lo que viviste y como decía mi compañera Dayana, enfocar. Puede haber mucho enojo, claro, pero enfocar que el enojo no es hacia ti, porque tú no decidiste que esto pasara. Es que no hice nada en el momento. No, te tomaron por sorpresa, o la persona era más grande en cuanto a estatura y peso que tú, o estás en un estado de shock durante el acto violento. Alejandra, muy bien tu intervención. Bueno, las tres nos han brindado un marco en el cual trabajar. ¿Te parece si vamos al trabajo de equipo? Vamos a tener espacio para... ¡Mami! Ven por el niño porque ya voy a trabajar en... Muchas gracias, Rosa, porque vamos a empezar a trabajar en los equipos y vamos a tener ese espacio para poder retroalimentar. Jenny, gracias por compartir. Es importante que no, en este caso no sucedió durante su etapa del colegio de bachilleres, sin embargo ahí pudo encontrar un espacio en donde empezar el proceso de sanar y de constituirse una sobreviviente de la violencia, que nos compartiste siempre, un reconocimiento al trabajo que hacen en orientación educativa. Muy bien, estamos... Y vamos a seguir en la siguiente etapa y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a equipos y ya les van a compartir los casos que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy les estamos pidiendo hacer un ejercicio de reflexión a partir de un caso en donde como equipo podamos ir hablando sobre posibilidades de intervención antes del llenado de formatos. Es decir, es esta entrevista del primer contacto y está definida con formas. Compartan con nosotras formas de presentación, de mostrar empatía, de realizar preguntas evitando la revictimización, informar sobre la confidencialidad. Y en su documento dice explicar la ruta de atención interna y externa. Esta no la hagamos. No hagamos la explicación de la ruta interna y externa. Vamos a centrarnos en este primer contacto y vamos a mirar cómo hacer esta primera intervención. Las compañeras de Raíces Violetas nos han dado muchos elementos, más los que hemos ido generando a lo largo de nuestra práctica profesional. Independientemente de si son o no psicólogos, creo que podemos tener este primer contacto, esta primera intervención, y les pedimos que analicen el caso y que platiquen cuál sería la mejor forma de hacer una presentación, de mostrar empatía, de hacer preguntas. ¿Cómo haríamos una o dos preguntas? Y nos vamos a ir durante 20 minutos a nuestros equipos y posteriormente entramos al proceso de discusión, que van a ser 3 equipos, y finalmente vamos a tener la retroalimentación de las compañeras psicólogas con toda su experiencia. Así que les pido de favor que nos vayamos a los equipos de trabajo y podamos plantear ahí el análisis y la reflexión de cómo hacer esa primera intervención antes del llenado de formatos, antes de la explicación de la ruta interna y externa. Muchas gracias. Nos vemos en 20 minutos.